Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? El 1670 de AM. Radio Anáhuac, 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina con Jaime Learo Castro. XEANH 1670 AM, una estación hecha y producida por la comunidad Anáhuac. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. ¿Qué tal, amigos de Halcones Financieros? Pues estamos emprendiendo un nuevo vuelo este lunes 8 de febrero del 2021 y pues ya saben, tenemos la presencia de nuestro querido amigo el doctor Gerardo Herrera. Él es el director de comunicaciones de Rhythmatic Financial Institute y pues bueno, nos trae las noticias de los mercados para esta semana. ¿Cómo estamos, Gerardo? Bienvenido. José Ricardo, un gusto saludarte a ti y a la audiencia del programa como siempre. Y bueno, pues sí, comenzamos hoy nuestra segunda semana de febrero. Los mercados norteamericanos, pues como lo habíamos previsto después de este hipo que hubo hace 2 semanas, del cual hablaremos ahorita, toda esta cuestión de GameStop, etcétera. Los mercados norteamericanos siguen en rally de alza, llevan 3 días seguidos, están llegando a nuevos niveles, etcétera. Y aunque los porcentajes, vaya, todos están positivos, y aunque los porcentajes están en menos de 1, recordemos que desde la semana pasada traen niveles de récord. Entonces, no, en vez de amainar o de desacelerarse un poco el ritmo de ese crecimiento, se mantiene. Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq siguen creciendo. Esta semana tenemos los resultados de Twitter, de Lyft. Entonces espera, bueno, pues que esto continúe. La bolsa mexicana, aunque batalló un poquito durante el día, cerró con positivos, sí, ligeramente, pero cerró con positivos. Y podemos ver aquí que con respecto al 9 de febrero, o sea, hace un año, al 9 de febrero del 2020, que estaba el indicador de la bolsa en 44,290, hoy cerró en 44,190. Estamos a nada de estar nuevamente al nivel del año pasado. De hecho, se acordarán que ya lo habíamos alcanzado, ya estábamos por arriba del año pasado, pero entonces hace 2-3 semanas tuvimos ese episodio tan curioso del cual vamos a hablar hoy, porque además se relaciona directamente con derivados financieros. Hubo la utilización de derivados financieros. A ver, lo primero que tenemos que entender es una operación que se le llama short selling, y por eso sí quise incluir, digo, esto no es la idea de hacer una clase, pero sí necesitamos entender este concepto porque si no, no se entiende qué fue lo que pasó. Un short seller, que en este caso puede ser un banco, o en el caso de lo que sucedió fue un hedge fund, puede pedirle prestado, muy importante aquí, no le compra, le pide prestado a alguna institución, a algún banco, a algún fondo, etcétera, acciones de una compañía, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace este short seller? Recordemos que en finanzas, short básicamente significa no conservar aquellos activos que piensas que van a bajar de valor, lo cual significa normalmente vender. Short normalmente se identifica con vender. Y long, largo, es conservar activos que sí crees que van a subir de valor o comprarlos, ¿no? Entonces, un short seller es aquel que consigue activos, en este caso fueran acciones, ¿sí?, de una compañía que ellos estiman que la acción va a ir perdiendo de valor. Entonces, las pide prestada para venderlas, ¿sí?, al precio de mercado, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que sucede es lo siguiente. Supongamos que este short seller, un hedge fund, por ejemplo, pide prestado unas acciones, repito, no las compra, pide prestadas unas acciones que en el mercado están en 20. Sale y las vende, y porque las vende, digo, y por tanto tiene que ser una buena cantidad de acciones para que se genere este evento del mercado, para que al venderlas, el precio de la acción baja. Entonces, supongamos que si estaban en 20, las sale y las vende a 20, pero como resultado de ese hecho de que las vendió, el precio de la acción baja en 15, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Muy importante. El siguiente paso es que compra esas mismas acciones que vendió, pero entonces las vendió en 20 y entonces las compra en 15, ¿sí? Entonces, ahí genera una ganancia de 5. ¿Y qué es lo que hace? Se las regresa a quien se las prestó, ¿sí? Porque repito, al que se las prestó no se las compró, nada más se las pidió prestadas.
¿sí? Entonces se lo regresa y normalmente le podrá pagar un precio por el préstamo, ¿no? Alguna que se expresa en alguna tasa de interés, ¿no? Entonces, si las acciones están en 20, salgo, las vendo, las recompro en 15, gané 5 y a lo mejor pago un interés o un precio por el préstamo de 1, ya gané 4. Entonces, si entendemos, no es compra-venta, sino que pido prestado, y esto es el famoso repo. O sea, estas operaciones se hacen con acciones, con bono, etcétera. Es una operación complicada técnicamente, sí necesitas instituciones muy establecidas, porque obviamente esto se realiza dentro de contratos marcos previo muy, muy detallados. Entonces, esto lo hacen instituciones grandes y es técnicamente complicado. Pero, o sea, la parte técnica es complicada, pero así de sencilla es la operación. Pido prestado algo, lo vendo, lo recompro, genero una ganancia y negocio redondo. Entonces, ¿qué tipo de acciones se prestan para hacer esto? Pues acciones que yo espero que van a bajar de precio. Ok. ¿Sí? Porque la compañía está en problemas, porque pues no le están yendo bien. Y eso era GameStop. Ahorita hablo de GameStop. GameStop pues es una cadena. ¿Se acuerdan de Blockbuster? Bueno, pues hagan de cuenta como Blockbuster, pero de videojuegos. Entonces, de por sí ese concepto de videojuegos en tiendas de retail pues ya venía en descenso y con la pandemia todavía más, entonces pues parecía negocio redondo. Ahora, ¿cuándo puede haber aquí un problema? Ya entendemos entonces qué es lo que es el short selling. Lo que puede suceder es que haya un short squeeze, que significa en vez de bajar, o sea, hay un riesgo, que si yo al vender en ese momento, por cualquier otra razón que yo no controlo, si en vez de bajar las acciones suben de precio, o sea, el cierre está por arriba, ahí ya tengo un problema. Porque en vez de generar una ganancia, voy a generar una pérdida. ¿Sí? En vez de recomprar en 15 aquello que me prestaron y que vendía 20, pues a lo mejor voy a recomprar en 25 aquello que me prestaron y vendí en 20. Ok. Y obviamente, como estas operaciones son muy grandes, esas pérdidas se pueden convertir en cientos de millones de dólares. Y eso fue justamente lo que pasó. Un fondo, un hedge fund, no fue el único, pero es como que el más emblemático de la operación. Melvin Capital, así se llama, salió a vender acciones GameStop que pidió prestadas. ¿Sí? Entonces, GameStop es esta cadena de videojuegos pues, que ya iba en descenso, etcétera, todo eso. Con la idea pues de generar esta ganancia. Pero ¿qué creen? Que justamente en vez de irse para abajo, donde está mi cursor, se fue para arriba. Entonces sus ganancias se convierten en pérdidas. ¿Qué tan feo estuvo? Pues veamos cómo se comportó. Aquí iba la acción de GameStop hasta mediados de enero. Y vean qué sucedió. De ser una acción que estaba a menos de $50, se fue hasta casi $360. Porque algo pasó en el mercado que en vez de bajar el precio, empieza a subir. Entonces, aquí es donde esto se pone muy interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? Melvin sale a vender esas acciones GameStop, pero entonces, pequeños accionistas, no hedge funds, no bancos, no nada, lo que de hecho en inglés le llaman armchair traders, negociadores traders de silla de oficina, accionistas individuales desde sus casas, desde sus garajes, etcétera, a través de una red social que se llama Reddit, que no es específicamente finanzas. Reddit es una red social de integración de contenido, que uno puede compartir cosas, etcétera, todo eso. Reddit tiene un subreddit, un subforo que es Wall Street Bets, donde los participantes dan consejos de trading, comentan, etcétera, todo eso. Bueno, pues a través de Reddit, una serie de traders, gente que pues tenía acciones de GameStop o que le gustaba el concepto de GameStop, etcétera, alguien le avisa, los hedge funds están haciendo esto y están desplomando el precio de GameStop, y a lo mejor muchos de ellos tenían acciones de GameStop y se organizan a través de esta red social de, pues vamos a comprar acciones de GameStop para elevar el precio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen, y aquí se pone todavía más interesante. ¿Cómo lo hacen? Porque son traders individuales. Lo hacen a través de varias apps, pero la más identificable, la más famosa es justamente Robinhood. Robinhood es una app de estas apps de trading que descargas en tu teléfono de Estados Unidos, y su mensaje de marca es justamente popularizar, democratizar el trading.
que cualquiera puede hacer trading, no te cobra comisiones, etcétera. Entonces vamos a hacerlo a través de Robinhood. Entonces la mayor parte de las órdenes no llegaron a través de los bancos establecidos o firmas de inversión, sino a través de este tipo de apps, ¿sí? Okay. Y para Robinhood esto se ha convertido en una pesadilla de relaciones públicas. Pues aquí le pido a nuestra audiencia ir conmigo un paso más adelante. ¿Dónde entraron los derivados? Ok, Melvin pidió las acciones prestadas, las vendió y cuando si empiezan a subir, pues tiene que meter dinero. Pero a ver, Melvin es un hedge funds que tiene miles de millones de dólares, etc. Y si precisamente comenté que estos son operaciones muy grandes para que puedas precisamente mover el precio de la acción, si son operaciones tan grandes, ¿cómo estos traders individuales, estos traders de silla de oficina pudieron contrarrestar el efecto de lo que el hedge fund hizo? Aquí entran los derivados. Porque en vez de comprar la acción, compraron calls, opciones de compra sobre la acción. Ok. ¿Sí? Entonces, si la acción estaba en 20, ellos no tienen que pagar los 20 de cada acción. Tienen que pagar la prima, que a lo mejor es 1, tal vez menos que 1. Pero con el precio de esa prima, ellos tienen el derecho de comprar la acción de GameStop a determinado precio. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí está bien interesante el tema. El banco que emite esa opción, para cubrirse en caso de que la opción sea ejercida, tiene cubierta la operación con acciones de GameStop, en este caso, de call sobre la acción de GameStop. Normalmente a lo mejor no tendrá el 100%, pero tendrá una buena parte. Pero entonces, ¿qué sucede? Si la gente empieza a comprar calls, opciones de compra sobre la acción de GameStop, los bancos que emiten esas opciones, y todo esto sucede en forma automatizada, prácticamente segundo a segundo, hora a hora, los bancos que emiten esas opciones tienen que ir al mercado a comprar más acciones de GameStop para tener cubiertas esas opciones que están emitiendo para poder responder por ellas. ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? Ok, sí, sí. Entonces, aunque los traders no tienen el capital para comprar directamente las acciones, a través de los calls, de los derivados y el derivado más sencillo como es el call, forzan o inducen un comportamiento del mercado a comprar acciones y eso elevó el precio. ¿Sí? Entonces, los traders no tenían el dinero, pero compran las acciones call y entonces los emisores de las acciones call tienen que salir a comprar acciones de GameStop para poder respaldar esas opciones en caso de que se ejerzan. ¿Sí? Y eso pues llevó, por cierto, uno de estos traders de armchair más famosos fue uno, porque pues, recordemos, todo esto surge en una red social y se va a través y se lleva a cabo a través de apps, ¿sí? Uno de los más famosos fue Roaring Kitty, el gatito rugiente, porque así se llaman los usuarios de esta red. ¿Sí? Entonces tenías a Melvin Capital y tenías a Roaring Kitty, ¿ok? Y bueno, pues viendo más en detalle, la compañía dijo, bueno, vamos a hacer short selling de acciones de GameStop porque esta compañía está en estado terminal, o sea, está por morirse. Entonces, de una vez vamos, o sea, como que vamos a aprovechar que eso está muriendo y el precio de la acción va a caer más. Y entonces, al principio les funcionó, pero ¿qué crees? De repente empiezan a reaccionar los usuarios de Reddit, de Robinhood, sube, después baja, o sea, sube y aquí ya se generan enormes pérdidas. Tiene que entrar uno de los competidores de Melvin, Citadel, a rescatarlos. Okay. ¿Sí? Vuelve a bajar porque entonces ante el nivel de operaciones con derivados, varias de las apps, por ejemplo Robinhood, hay días en que suspende operación, pone restricciones para comprar calls sobre GameStop y empieza un furor de los usuarios. Te estás poniendo del lado de los hedge funds, no que tú eras democratizar el trading. Y entonces quitan las restricciones y se vuelve a disparar. ¿Sí? Y así fue esta montaña rusa. ¿Sí? Hubo un momento en que en Reddit todos estos usuarios dijeron, bueno, pues aunque perdamos, porque se vuelve a caer la acción, aunque perdamos, ahorita se trata de seguimos en esto y seguimos con GameStop hasta el final. ¿Sí? Llegó un momento en que Robinhood tuvo que tuvo que poner límites a las líneas de crédito. Cuando tú abres una cuenta, tienes una línea de crédito sería cuánto puedes hacer trading. ¿Sí? Un margen, ¿no? Ahí, okay. Sí, exactamente. Y ahí ya hubo declaraciones de los reguladores, etcétera. Pero bueno, recordemos, al día de hoy,
al día de hoy, GameStop está en 59. Vea cuánto estaba, vaya, hasta principios de enero. Estos son los últimos 3 meses, porque es una compañía agonizante y llegó a 467. De este épico pleito entre inversionistas institucionales establecidos como los hedge funds y traders de silla de oficina desde sus casas, desde sus oficinas, desde sus garages, utilizando apps de trading. Yo creo que donde mejor representado está, este es el que está señalando aquí, es el CEO de Melvin, ¿sí? Y el que está aquí, este es Roaring Kitty, este es Gatito Rugiente, ¿sí? Y desde su cuarto, es un cuate de 30 y tantos años que tiene formación financiera, debo decir, tiene formación financiera, CFA, pero desde su cuartito de 30, además, él es fanático de los videojuegos. Y por eso él lanza vamos a salvar a GameStop, ¿sí? Contra pues acto, le calificó un poco como de buitres de los hedge funds. Entonces fue esta batalla épica entre hedge funds y una gran masa de traders individuales utilizando redes sociales para ponerse de acuerdo y aplicaciones descargables en nuestro celular para llevar a cabo esto. Al final, Melvin perdió más de $2 billones. Y la última pregunta, que a lo mejor algunos en la audiencia tendrán, bueno, ¿y por qué esto hizo caer los mercados? Porque cuando un hedge fund que tienen grandes posiciones en acciones, no solo en GameStop, sino en muchas acciones, cuando un hedge fund acumula 2 billones, 3 billones de pérdidas, y recordemos, esto pasó en 15 días, ¿sí? Menos de 15 días, como en 10 días. Para poder cubrir, ¿sí? O sea, para cubrir eso de que, recordemos, si él la pidió prestada, que estaba en 20, quería venderla 20 para recomprarla en 15, hacer una ganancia, pero al final tuvo que comprar, ya no digamos a 25, la tuvo que comprar en 30, 35, porque se elevó muchísimo el precio de la acción. Para poder tener el efectivo y cubrir eso, para poder cubrir esa pérdida, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que tomar acciones que tenían en su portafolio y venderlos en el mercado para poder hacerse el efectivo para cubrir la pérdida de la operación de GameStop. Entonces, ¿qué salieron a hacer? Vender millones de acciones que tenían en sus portafolios. Y eso, combinado con que esto se convirtió en un efecto pólvora. Lo que pasó con GameStop se repitió con BlackBerry, con AMC, los cines. Todas compañías que están ahorita, no diría yo en terminal, para quien que tenga la duda, BlackBerry sí sigue existiendo y siguen cotizando. Sí, y por eso fueron como GameStop. Como ¿no? Una elegidos, ¿no? Por ellos. Okay. Exactamente, compañías agonizantes, digo, AMC, pues por los cines, se multiplicó, ¿sí? Y entonces donde los hedge funds hacían esto de short selling con compañías agonizantes, entraban los traders a través de las redes sociales poniéndose de acuerdo para elevar los precios y generar el short squeeze, ¿sí? O sea, ese cuello de botella de los hedge funds que en vez de ganar perdían y perdían billones, y que para hacerse el efectivo, para poder compensar esa pérdida, tenían que vender acciones que estaban normal, y eso te genera el efecto de caída de los mercados. Entonces, bueno, pues vemos qué interesante operación. Por supuesto que hay una gran discusión de si esto se tiene que regular, de que si aquí hay una gran discusión de que si lo que los traders hicieron a través de Reddit, de Robinhood, etcétera, equivale a manipulación del mercado. Para efectos prácticos yo creo que sí lo es, pero parece que es muy difícil legalmente comprobarlo o legalmente establecer que hubo una manipulación del mercado, ¿sí? Y bueno, pues esto, para ir cerrando el día, nos lleva, recordemos que justamente, veamos cómo los derivados siguen estando el día de hoy en las noticias, en las operaciones. Esto no hubiera sido posible si no fuera a través de los derivados. Fue a través de derivados y en su forma más sencilla, la más básica, los calls. Que todos estos traders a través de redes sociales y a través de apps del teléfono, ¿sí? O sea, a través de herramientas muy sencillas, no a través de grandes plataformas de trading o de bancos o de casas de bolsa, etcétera, llevaron a cabo esta operación contrarrestando la acción de fondos institucionales, de inversionistas institucionales y de inversionistas sumamente estructurados como los hedge funds. Y por eso esta idea que es como que los viejos inversionistas contra los nuevos inversionistas, ¿no?
Entonces, los derivados siguen siendo totalmente actuales. En la imagen está John Hall, el gurú de los derivados, que además es uno de los grandes instructores, los pioneros, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues justamente en esta gráfica, que es la portada de nuestro folleto del Diploma de Instrumentos Derivados, los derivados llegaron a un nivel histórico en 2020, y con este inicio que tuvieron ahorita en 2021, justamente con lo que acaba de pasar con GameStop, yo creo que para 2021 vamos a tener otro récord. Entonces, derivados es algo que tenemos que entender. Es algo que tenemos que comprender, porque ya vemos cómo los derivados fueron utilizados aquí no por los grandes financieros sofisticados, sino por la gente de la calle, por gente como Roaring Kitty, desde su cuarto, que le encantan los videojuegos, ¿sí? Y movieron el mercado, ¿sí? Ese es el poder de los derivados. Entonces, le invito a la audiencia a checar el sitio Rismatics. Aquí comenzamos el día 15. ¿Sí? Y es un diplomado riquísimo, es el diplomado, yo te diría que de los más emblemáticos de Rismatics, de los más completos, de los mejor evaluados. O sea, la gente sale estupendamente preparada y muy, muy agradecida de la experiencia que han tenido con este programa. Entonces, invito a nuestra audiencia. Recuerden además que pueden tomar, si ya entienden básicamente derivados, pueden tomar a partir del segundo módulo. El primero, que además son 2 sesiones, es introducción básica. Pueden tomar el módulo, ¿sí?, que más les interesa: forwards, futuros y swaps, volatilidad y opciones. Por ejemplo, trading FX options, trading equity options. En Trading Equity Options explicarían justamente la operación, ¿sí?, que se llevó a cabo hace 15 días. Fue a través de opciones call, de opciones de compra de la acción de GameStop. Que esta masa de fans de los traders, a través de una red social, se coordinaron para levantar el precio de la acción. No, impresionante, y sobre todo te agradecemos con la claridad que explicaste, y sobre todo aprovechen, amigos, si ustedes están en este tema, recuerden aprender y aprender de los mejores con este diplomado de productos derivados. Yo creo que sin más ni más van a complementarse más en este tema, y pues vaya, no estamos aconsejando que lo realicen, pero sí que entiendan en dónde se están metiendo, ¿no? Y qué tipo de riesgos son los que pudieran llegar a enfrentar, ¿no? Efectivamente, pues sí, le invito a la audiencia. Todavía hablaremos un poquito más del diplomado de derivados la próxima semana, y empezar a hablar de nuestro siguiente gran programa, el de Quant Finance, finanzas cuantitativas. Ese va a estar genial. Y recuerden, amigos, mencionen que lo vieron aquí en Halcones Financieros, envíenle un correo a nuestro querido Gerardo y recibirán un descuento ahí para que aprendan más de estos cursos. Gerardo, de verdad, muchísimas gracias. Como siempre, te dejamos porque sabemos que tienes una clase ahorita con tu grupo. Te agradecemos como todos los lunes el estar con nosotros y habernos pues ahora sí que explicado de forma tan sencilla lo que es este short squeeze que realizaron estos amigos, estos gatitos del como del 21. ¿No? Y porque te voy a decir una cosa, digo, aunque creo que se van a tomar medidas, va a haber vigilancia de las autoridades, no descartaría que pudiéramos ver otros short squeezes en el futuro, no lo descartaría. Oye, rápidamente, Gerardo, en tu vida, tu experiencia, ¿habías visto algo así de esta envergadura? No de estas características, porque sí, siempre hubiera sido una acción de algún intermediario establecido como hedge funds, y una contrarreacción de algún otro tipo de intermediario, ¿sí se entiende? Cosas que pasan en los mercados todo el tiempo. Pero esta reacción de base de las masas, porque verdaderamente fue de las masas, ¿sí? O sea, fue verdaderamente grandes intermediarios financieros, intermediarios que manejan miles de millones, contra la democracia del trading, ¿sí? Fue verdaderamente un movimiento popular. ¿Fue manipulación o no? Es algo que todavía están discutiendo en Estados Unidos. Y seguramente seguiremos oyendo esto, porque esto no ha acabado, Claramente van a procurar que que estas cosas no te pongan un revés, ¿sí?, al optimismo que había en los mercados. Sí, claro, que se puede trasladar en nerviosismo, ¿no? Por parte exactamente, y en un momento los institucionales, más que todo, exactamente, ¿no? Exactamente, ok. Gerardo, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Sí, perfecto. Un gran abrazo a ti y a la audiencia, José Ricardo. Hasta luego. Gracias, Gerardo, hasta luego.